Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar referente a la unidad 2 del módulo correspondiente a esta semana. Entonces, hoy vamos a hablar referente al derecho civil. Vamos a tener conocimientos y conceptos claros referente a qué es el derecho civil, qué estudia el derecho civil y por qué estudia estas áreas el derecho civil. Y la siguiente clase, nuevamente reitero, vamos a enlazar el derecho civil con la psicología forense. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir estudiando dentro de esta área? Y como puntito adicional referente a esto, ¿no?, que se ha visto pertinente, es referente a la ética, salvo que en otro módulo ya hayan llevado la ética, ¿no? Pero vamos a tocar dentro de esto, que es primordial referente a la forma de trabajar de todo profesional, ¿ya? Entonces, empezando, vamos a señalar que dentro del concepto, vamos a decir que el derecho civil es un conjunto de principios y normas jurídicas que estudian y se refieren a la personalidad, a las relaciones patrimoniales y de la familia, ¿no? Vamos a ver entonces el primer punto que habla referente al derecho de la personalidad. Dentro de esto les he mandado un documento paralelo al que dice unidad 4, que dice lectura, ¿no? Y habla referente a temas que se llevan en derecho civil dentro del área y que estas están desarrolladas de manera inextensa, ¿no? Son 29 páginas para que a ustedes les sirva como doctrina los conceptos que se va a llevar, ¿no? Entonces, dentro del derecho de la personalidad tenemos en primera instancia la persona individual o física. ¿Y qué podemos decir de esto, no? Que la persona es aquel sujeto que cuenta con derechos y obligaciones, ¿no? Y también que es protagonista de las relaciones jurídicas, ¿no? Dentro de esto tenemos dos clases de personas: las personas naturales de existencia visible y las personas jurídicas y colectivas, que más adelante la vamos a ver, llamadas personas morales o jurídicas, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas individuales o físicas? Son aquellas que se originan con la fecundación, ¿no? Son de naturaleza humana, pueden ser capaces, pueden ser incapaces, pueden ser masculinas, femeninas, solteras, casadas, etcétera, ¿no? En tal virtud, capaces o incapaces de obrar dentro del área que nosotros o ustedes como psicólogos forenses van a ir estableciendo, ¿no? Hablamos también referente a su existencia. Y dentro de la existencia tenemos, dentro del derecho civil, el nacimiento. Dentro del nacimiento, el derecho civil nos señala que es la separación por expulsión natural, que es el parto, o intervención quirúrgica, la cesárea, el fruto de la fecundación, después de un periodo de gestación, al ámbito externo en forma total respecto al cuerpo de la madre, ¿no? Entonces la existencia nos habla al nacimiento de un nuevo ser, ¿no? Y dentro de esto tenemos dos tipos de teorías: la teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad, ¿no? La primera teoría nos señala que el sujeto o esa persona individual y física tiene que nacer con vida, tiene que contar con una figura humana, ¿no? Y no así un animal, vivir más de 24 horas. Y así esta persona adquiere derechos y obligaciones ante una sociedad. Y la teoría de la vitalidad es un poco más resumida, que pone como condición simplemente que el sujeto debe nacer con vida. Y ustedes tal vez se preguntan, ¿qué pasa si nace sin vida? Esto se tendrá que establecer. Han llevado el anterior módulo medicina legal y les han debido enseñar las diferentes tipos o las diferentes clases y tipos de
dosimacias, en las cuales se hace pruebas en recién nacidos para establecer si este nació y posteriormente falleció o nació efectivamente sin vida, ¿no? Como les decía, también hablamos de las personas jurídicas o colectivas, que son aquellas de personalidad, tienen las mismas características individuales, pero con excepción de la ausencia, ¿no? Son más ideales, ¿no? Es una ficción de la ley. Más que todo esto se aplica de las personas jurídicas o colectivas para la conformación de entidades comerciales, ¿no? Un ejemplo puede ser una asociación, un consultorio jurídico, ¿no? Entonces van a poner un apellido y van a poner al tipo de sociedad comercial que pertenecen, ¿no? Entonces estas personas jurídicas van a ir de manera más que todo ideológica. No es que una persona jurídica sea una física específicamente, ¿no? Luego tenemos también dentro, antes de hablar un poquito, antes tenemos referente a las capacidades, ¿no?, que tiene el sujeto, antes de hablar del derecho de familia. Estas capacidades y características o atributos que tiene el sujeto son propias de la persona, ¿no? Tanto para la persona física como para la persona jurídica, ¿no? Dentro de esto tenemos, dentro de las características tenemos que estas son intransferibles, son incomerciables, irrenunciables, inembargables, imprescriptibles, ¿no? Dentro de sus características como persona, ya sea natural o, nuevamente digo, física o jurídica. ¿Y cuáles son los atributos también de estas personas que tienen derecho o tienen el atributo de tener un nombre, que consiste más que todo en el conjunto de letras o palabras que sirven para identificar e individualizar a un sujeto, o a una persona, perdón, y también tienen capacidades, que veíamos anteriormente. Esta capacidad de la persona, más que todo, es para adquirir derechos, y las personas jurídicas son aquellas representantes ante estrados judiciales y extrajudiciales, ¿no? También tiene otro atributo esta persona, que es más que todo el domicilio, ¿no? Dentro de esto tenemos que es aquel lugar donde la persona o el individuo realiza sus actividades permanentemente, ¿no? Y tenemos un sinfín de clasificación de los tipos de domicilio, ¿no? Procesal, natural, real y demás, que no vamos a entrar a hacer el detalle. Simplemente señalar que dentro de los atributos tiene, dentro del atributo de la persona, ya sea jurídica o física o natural, tiene el atributo del domicilio, ¿no? Donde consiste en que realizan la actividad permanente, ¿no? O realizan su administración correspondiente, hablando de personas jurídicas. La nacionalidad es otro atributo del sujeto. Dentro de esto tenemos el vínculo jurídico que tiene una persona con un estado determinado, ¿no? Entonces, todo sujeto tiene una nacionalidad, es decir, el lugar de donde nace, ¿no? Luego tiene otro atributo que es el patrimonial, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero el patrimonio en las personas naturales es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles y valoradas económicamente, y las jurídicas, que son los medios que les permiten realizar sus fines, ¿no? Y otro atributo final es el estado civil de la persona, ¿no? Un atributo exclusivo de la persona, más que todo natural, que consiste en la situación particular de la persona respecto a su familia y respecto a la sociedad. Ahora hablando un poquito más ya sobre este punto, ¿no? Entramos al derecho de la familia. Dentro del derecho de la familia, ¿qué es la familia? En primera instancia, es el grupo de personas que tienen, ¿no? Tienen
un fin común, un lazo consanguíneo, tienen una relación mutua entre ellos, ¿no? En el cual este derecho de familia inicialmente surge del matrimonio. No hay grupos familiares sin que exista esto, ¿no? Del matrimonio o de la unión de hecho. ¿Qué entendemos por matrimonio? ¿No? Es la unión de dos personas. Dentro de esto es considerada más que todo una institución esencial de este derecho de familia, en el cual dos personas deciden unirse de manera voluntaria, ¿no? Y legalmente dicen es el acuerdo de voluntades. Y dentro de este matrimonio existen dos tipos. Un matrimonio civil, que es el reconocido legalmente, y un matrimonio religioso, ¿no? El cual, más que todo, son por las creencias religiosas que existen, ¿no? Dentro del matrimonio, entonces, civil, es aquella que es reconocida legalmente y es la base de la sociedad y de la familia, ¿no? Y de esta derivan innumerables derechos, obligaciones y efectos de la vida civil, familiar, comercial, penal, administrativa y otras, ¿no? Que estas personas, desde el momento que se unen, obtienen estos derechos y estas obligaciones, ¿no? De este vínculo jurídico, podríamos decir, que nace de la voluntad de los contrayentes. Hablábamos un poquito referente al matrimonio religioso, ¿no? Es aquel que, conforme la creencia de los contrayentes, Dios es quien, a través de la representación de un sacerdote o cura, es el que celebra esta unión y es válido y va a surtir efectos jurídicos cuando se realice más que todo en lugares apartados, ¿no? Donde no existan registros civiles donde se pueda celebrar estos hechos, ¿no? Y donde siempre concurran y cumplan con los requisitos. ¿De qué hablamos referente a la unión? Al hablar de, de la unión de hecho, nuestra legislación también conoce, ¿no? Hoy en día, referente al matrimonio de hecho, ¿no? O uniones conyugales libres o de hecho, que le llama nuestro Código Civil, ¿no? Que dentro también de nuestra legislación es conocida como concubinato, tantanacu, serviñacu, ¿no? Unión marital o natural y otro. El cual hoy en día, dentro de nuestra legislación hoy en día es reconocida como legal, ¿verdad? Simplemente que se demuestre que esa pareja haya convivido por más de 3 meses, ya es considerada una unión conyugal libre. También dentro de esto tenemos los caracteres del matrimonio, ¿no? Antes de hablar de la patria potestad. Nos habla que dentro de estos caracteres del matrimonio deben cumplir ciertas condiciones para ser considerado un matrimonio. Primeramente, el matrimonio debe ser heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión entre dos personas de distinto sexo. Es decir, un hombre y una mujer. En otros países se conocen, ¿no? Que los matrimonios entre dos varones, entre dos mujeres, pero actualmente en nuestra normativa civil tiene que ser un matrimonio heterosexual. También otro carácter dentro del matrimonio es una unión, que nos habla sobre la unión, que es la voluntad propia de dos personas, ¿no? Es decir, un hombre y una mujer tienen la igualdad de derechos y obligaciones al momento que nace y se celebra este matrimonio. También el matrimonio debe ser monogámico, ¿no? Es decir, que la unión de estas dos parejas
no puede ser un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres, sino un varón y una mujer. Otra condición o otro carácter dentro del matrimonio, ¿no?, reconocido por nuestra Constitución, es que es permanente, ¿no? Dentro de esto, el profesor Borda manifiesta, ¿no?, que en algunos países se admite la disolución del vínculo por mutuo consentimiento cuando dos personas se casan, lo hacen por toda la vida y con el sincero propósito de pasar juntos las alegrías, los dolores, las tristezas, ¿no?, la abundancia y demás de por vida. Por eso se también señala que el matrimonio debe ser permanente, ¿no? Pero esto no está anulando la otra opción, que es el divorcio, ¿no? Pero que paralelamente, que una vez uno se divorcia, tiene nuevamente el derecho de volver a contraer nuevas nupcias, ¿no? El matrimonio también es de orden público, porque el legislador, al momento de contraer el matrimonio, fija las reglas, ¿no? Es decir, son las reglas del juego, y las mismas son irrenunciables, que te condicionan al momento de contraer el matrimonio, ¿no? Entonces cumplimos estas acciones. Y el matrimonio también, otra de las características, es legal. ¿Por qué decimos que es legal? Porque no es suficiente la unión de estas dos personas, ¿no?, ya sea duradera o inestable esta unión, sino que debe estar sometida a un régimen impuesto por la ley. Debe cumplir disposiciones de la celebración del matrimonio, ¿no? Debe seguir y cumplir las condiciones que se establece para que éste tenga y sea reconocido como tal ante una sociedad, ¿no? Y dentro de esto, pues existe dentro de nuestras tipificaciones en el ámbito penal, ¿no? Cuando existe la bigamia, cuando existe usurpación de funciones o de oficiales de registro civil, nos vamos un poquito más cuando existe el estupro, ¿no?, mediante engaños y otros, ¿no? Entonces esto, desde frente al matrimonio, que está dentro del derecho de la familia, va relacionado a las comisiones ya de delitos o inconductas antijurídicas que se van realizando ya para cometer este acto civil, ¿no? Ya hablando de la patria potestad, podemos señalar más que todo que consiste en la facultad que tiene y la obligación que tienen los padres dentro de la familia desde presentar a sus hijos, y mucho más si son sus hijos menores de edad, ante un Estado y ante la ley. La patria potestad es una facultad y una obligación que recibe el padre y la madre ante los actos que realicen sus hijos. Y como les digo, mucho más si son menores de edad. Entonces, aquí nos damos una respuesta y señalamos por qué pago el vidrio cuando mi hijo, por qué pago el parabrisas de un auto cuando mi hijo lo rompe, ¿no? Entonces, estamos como padres nosotros obligados a responder de las acciones de nuestros hijos bajo esta figura legal dentro del derecho civil, que es la patria potestad, ¿no? El parentesco dentro de esto es bastante amplio. Anoche los compañeros del presencial me decían de que ustedes tienen un punto de vista psicológico dentro del parentesco que les sirve para hacer los análisis psicológicos. Y dentro del área jurídica, yo les decía, existe más que todo el árbol genealógico que se utiliza en el sujeto, ¿no?, en los grados de parentesco, de consanguinidad y otros, ¿no?, para determinar de dónde viene el sujeto, de dónde surge, ¿no? Y dentro de esto es que se establece el parentesco. Cada punto que estamos hablando referente a esto, dentro del derecho civil, es bastante amplio e inextenso, ¿no?
Yo en este caso, por el tiempo y la premura y porque quiero que tengan en los conceptos claros, es que les estoy resumiendo o les estoy dando de manera sintética diferente a cada punto diferente a esta área. Donde ustedes, como ya profesionales en el área psicológica, ya se deben estar dando cuenta y deben estar ubicándose de cómo van a ir realizando o cómo ustedes realizan, ¿no?, los diagnósticos psicológicos en estas áreas, ¿no?, referente a los padres, a los hijos, sobre las facultades, ¿no?, el Estado y todo, ¿no? También dentro de esto, una de las obligaciones que reconoce el derecho de familia dentro del derecho civil, la alimentación, ¿no? Es una obligación por parte de los padres referente a esto, ¿no? La filiación, ¿no? El registro quiere decir de ese grupo de personas que tienen en común, como les daba el concepto básico de derecho de familia. Esa familia tiene que estar, debe portar o debe tener una filiación, ¿no? La primera filiación o primer documento legal que tiene un hombre y una mujer que contrae un matrimonio es el certificado de matrimonio, ¿verdad? Es el instrumento legal. Posteriormente se realiza la tramitación y la afiliación de la libreta de familia que ustedes, que los que son casados deben contar, ¿no? En el cual esta libreta de familia es otro instrumento de una familia, ¿no? Donde señala el padre, la madre y el primer hijo, fecha de nacimiento, nombre, apellido, el segundo, el tercer, el cuarto hijo, ¿no? Y esta libreta de familia, inclusive, los que poseen, existe, ¿no?, el registro de las muertes. Si el padre muere, el hijo muere, la madre, ¿no?, o la hija, establece inclusive las causas, las cuales deben estar selladas en un registro civil, que es otro instrumento que más adelante vamos a ver que es muy útil, diferente a esto. Y también otro documento que consiste y está enmarcado dentro de la afiliación son los certificados de nacimiento y los certificados de defunción, que son utilizados y son instrumentos legales dentro de una familia. Esos son los documentos esenciales legales en el cual son necesarios e indispensables dentro de un hogar, ¿no? Luego tenemos la adopción, que es otra figura del derecho civil, ¿no? No necesariamente tenemos pues que tener o procrear o fecundar o tener un hijo propio. Hay casos y familias que ustedes como psicólogos tal vez también han atendido, como también en la vía jurídica, que es una causal, ¿no?, de divorcio, cuando una de las parejas no puede realizar la fecundación, ¿verdad? Y hoy en día con la tecnología y el avance científica existen todos los medios, ¿no? Pero aún así, si fallase esos medios técnicos, científicos, para tener hijos propios, surge esta figura legal dentro del derecho civil, que es la adopción, ¿no? Y que tiene un sinfín de requisitos para poder tener un hijo, si no sea muy propio, sea adoptado e incorporado e incluido en un hogar, en una familia, ¿no? La tutela. Dentro de la tutela tenemos más que todo referente a las de presentación. Ya es, dentro de esto se puede hablar de la tutela y curatela, o los interdictos, que tal vez han debido escuchar esto, que la tutela es la de presentación cuando el hijo o el menor de edad, ¿no?, recibe algún tipo de beneficio, ¿no? Es decir, que la abuelita le deja una herencia al hijo, y no hacia al nieto, perdón, y no hacia el hijo, ¿no? Y eso lo deja en un documento legal, que más adelante un poquito lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ese menor de edad, como decíamos, conforme la patria potestad, no puede ser administrado de manera adecuada, pues, por el menor de edad. Entonces, el padre es declarado tutor, ¿no?, de este menor de edad hasta que éste pueda ser capaz de ser responsable de sus actos y tenga la mayoría de edad, ¿no? Y el jurador, ¿no?
Dentro de esto tenemos que puede ser el padre, el tío, en el caso de ausencia de los padres, referente a menores de edad o personas que presenten algún tipo de incapacidad física, mental, ¿no? Entonces tenemos el tutor y el curador. El curador se va generalmente cuando el sujeto, el menor de edad, o el otro es incapaz de poder realizar los actos, presenta algún tipo de incapacidad física o mental. Y el tutor cuando el hijo es menor de edad. Hablar del patrimonio familiar, ya habíamos hablado un poquito diferente al patrimonio, que más que todo son los bienes obtenidos dentro de una familia, ¿no? Recién casados, un cuartito, avanzan los años, trabajo, esfuerzo y sacrificio, departamento, sacrificio, trabajo, casa, ¿no? Y vamos sumando el patrimonio de una familia, ¿no? De una familia en sí. Y el derecho registral, y simplemente dentro de esto, nos habla que va agarrada de la mano con la filiación, ¿no? Que todos los derechos, ¿no? Registrados civilmente deben ir enmarcados conforme a la norma legal, tanto para las personas como para los bienes. El derecho patrimonial, como anteriormente hablábamos, bienes y demás derechos reales que obtiene el sujeto, puede ser por sucesiones testamentarias e intestadas, que ahorita lo vamos a desarrollar. Estos deben estar legalmente registrados en la instancia legal pertinente, en las obligaciones y en los contratos diferente al patrimonio que tiene esta o tiene la familia, ¿no? Dentro de esto, dentro de la muerte y sus efectos, ¿no? Vamos un poquito a hablar. Hola. Doctor, va a disculpar que lo interrumpe. Quería salir de una duda en esto. Yo tenía entendido, bueno, he leído el Código Civil de familiar, mejor dicho. Decía que en caso de la muerte o la ausencia de uno de los progenitores, ya sea la madre o el padre, tendrían que pagar asistencia familiar hasta el sexto nivel de parentesco, ¿cierto? Sí, por eso como les digo, hablábamos al principio sobre los grados de parentesco, ¿no? Que esto es un Ya, tema bastante amplio, ¿no? Para ver el primer grado, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ¿no? Que existe. ya. Y en ese entendido, pongámosle, digamos que va hacia los padres, en este caso los abuelos, diremos. Si Ujú. fuesen los abuelos mayores de edad, ya digamos, 70, ya no correspondería y directamente se iría con los hermanos del, ya sea del padre o de la madre. Ya, en este caso, si fallecen los padres de los niños y estos, o de los hijos y estos fuesen menores de edad, esto dentro del derecho civil y el derecho familiar va a establecer quiénes van a tener la capacidad de poder cumplir la función de tutores, ¿no? Como dice la compañera, si son los abuelos y estos perros son personas mayores, ¿no? Ya mayorcitas y no van a poder cumplir la función de tutores y mucho más de curadores, ¿no? Mucho más de curadores si se trata de hijos con algún tipo de discapacidad. Esto va a establecer la norma que uno de los hermanos, ya sea de la madre o del padre, en este caso los tíos, puedan ser los responsables hasta que estos obtengan la mayoría de edad, ¿no? Que en nuestro país se da constantemente, ¿no? Pero se va al otro lado, ¿no? Fallece la mamá o el papá y el abuelito se hace cargo, pero conforme a ley o conforme el derecho civil y familiar, esto el juez del menor, si llegase a esa instancia, va a establecer quién es la persona pertinente e idónea para ser el tutor o curador de estos menores en ausencia o muerte de los padres, ¿no? Un poquito vamos a hablar, ya vamos a terminar dentro del periodo, vamos a hablar un poquito referente a los tipos de sucesiones, ¿no? De que esto es más que todo las sucesiones testamentarias,
las sucesiones testamentarias que hablábamos aquí, testamentaria e intestada. La sucesión testamentaria, así de manera breve, señalarles que es aquella voluntad del causante, de la persona que va a morir, ¿no? El elaborar su testamento y dejar sus bienes a los familiares, señalando, identificando de manera específica qué se le deja a cada quien. En cambio, la sucesión intestada o legal es cuando el sujeto murió, pero no dejó ningún tipo de documento legal considerado testamento, por el cual los familiares, hijos, esposas, ¿no? Van a realizar ante la instancia legal, que en este caso el juzgado civil de familia, van a realizar la solicitud de la declaración de herederos de todos los bienes que contaba a su nombre el fallecido. Se sigue y se cumple determinados requisitos hasta que se emita esta declaratoria mediante el juez. Y una vez que se realiza esto, se debe realizar otro trámite del registro de estas propiedades ante derechos reales, ante la alcaldía, ¿no? Para que ya no esté el nombre del fallecido y los herederos puedan hacer uso, goce y disfrute de esa propiedad, de la propiedad que haya dejado el padre o la madre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, ¿ya? Pero también recordarles que tanto en estas dos sucesiones, los herederos asumen las obligaciones de los mismos. Si ha dejado una propiedad con deuda, ha dejado un vehículo con deuda, ¿no? Los declarados herederos en ambas instancias, testamentaria y la intestada, asumen y deben cumplirla, ¿no? De todos los herederos. Dentro de la muerte, de los aspectos positivos y los negativos, más que todo dentro de esto podemos señalar que dentro del punto de vista penal, cuando muere el sujeto, se extingue la acción penal. En cambio, dentro del derecho civil, muere el sujeto, la acción es transferible a sus herederos, ¿no? Esa es la diferencia entre el derecho civil y el derecho penal, dentro de lo positivo y de lo negativo, ¿no? En la vía penal, bueno, nuevamente reitero, fallece el sujeto y se extingue la acción penal. No se llega a transferir ni heredar a los hijos, a la esposa, la pena o la comisión del delito. Se extingue, es una causal de extinción. En cambio, dentro del derecho civil, sí son transferibles, ¿no? Si tenía deudas, como les decía, u otras obligaciones, estas van a ser transferibles a sus descendientes y a su cónyuge. Ya habíamos hablado referente a la concepción. Dentro de esto, si ustedes se dan cuenta, referente al origen, tiene que haber una concepción, un posterior nacimiento y posteriormente la vitalidad o la viabilidad. Es decir, que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que habíamos señalado, o basarnos en esta teoría que dice que simplemente el sujeto tiene derechos y obligaciones desde el momento que haya nacido con vida, ¿no? El nombre, ya habíamos hablado un poquito aquí simplemente para especificarles que es un conjunto de letras y palabras que sirven para identificar y distinguir a una persona dentro de la familia, en primera instancia, y dentro de la sociedad, ¿no? Por eso nos ponen un nombre, Marco, Juan, Edgar, Olga, María y demás, ¿no? Que es indispensable esto para el terreno jurídico, civil, penal, laboral y otro. El Estado es aquel que determina la situación jurídica del sujeto, ¿no? Que corresponde diferente a la relación de la familia. La capacidad, que también ya habíamos señalado, que establece el grado de aptitud del sujeto para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero también dentro de esto hay la incapacidad, ¿no? Que habíamos hablado.
donde el sujeto puede presentar alguna situación física mental o la minoridad de edad que está señalada dentro del Código Civil. Con esto hemos tratado de hacer algo sintéticos diferente al área del derecho civil. Como les digo, les he adjuntado dentro de la plataforma que dice Civil 1, data de 7 temas diferentes a cada punto que hemos ido hablando de manera mucho más específica, ¿no? Porque cada uno, como les decía, abarca bastante. Al hablar del domicilio abarca bastante. Al hablar del patrimonio abarca bastante. Al hablar del matrimonio abarca bastante, y una hora no es suficiente, digamos, para poderles ir explicando, tampoco ir a detalle bastantes diferentes dos puntos, ¿no? No sé si existe alguna duda ya para... Una inquietud bastante personal y profesional es respecto de lo que usted nos decía de la declaratoria de heredero. Quiero preguntarle, también ahora se está haciendo declaratoria de heredero notarial. Quiero saber si es el mismo valor legal que la judicial. Y si una declaratoria de heredero judicial se la tiene que hacer donde el sujeto ha muerto, o se la puede hacer en cualquiera de los 9 departamentos de nuestro estado, y si es legal. Gracias, doctor. Referente a los testamentos, ¿no? Habíamos hablado del testamento y a la sucesión intestada. Bueno, la sucesión testamentaria no es realizada ante un juez, es realizada ante un notario de fe pública, ¿no? Este es un documento que lo redacta el notario de fe pública cuando el sujeto se encuentra en vida, ¿no? Y este declara todos los bienes que posee a nivel nacional e internacional, ¿no? En el cual va a adjuntar en este documento legal los folios reales, va a adjuntar los RUAT, sistema de vehículos, los números de cuentas y demás. Y esto el notario lo tiene hasta, es el tenedor o el custodio de este documento legal. No lo va a tener el sujeto, sino el notario, ¿no? O su abogado, para que una vez que cuando esta persona fallezca, conforme a su último deseo del sujeto en vida, se proceda a dar lectura. Y se da lectura delante de todos los familiares y delante la presencia del notario, que va a levantar un acta y va a ser el testigo de actuación, ¿no? ¿Y qué sucede cuando por un accidente o una enfermedad no prevista fallece el sujeto? No ha tenido la oportunidad de hacer el testamento, ¿no? Entonces, esta declaración de herederos intestada va a ser elaborada y realizada ante la vía judicial. Hoy en día, como decía la compañera, se puede hacer ante la notaría. Cumple los mismos requisitos que hacerlo ante un juzgado. Pero se puede iniciar, un ejemplo, ¿no? Se tiene que realizar y tiene que cumplir todos los pasos esta sucesión intestada. Siempre en una declaratoria de herederos, el juez o el notario va a dejar abierta y va a decir para posibles otros herederos. Tal vez dentro de la familia el papá ha tenido otro hijo fuera del matrimonio y que nadie sabía, pero sí lo ha reconocido y aparece. Entonces él también tiene derecho como hijo para pedir esto. Y se lo hace, como les digo, a nivel nacional de todos los bienes acaecidos o propios del sujeto, ¿no? Dentro de su patrimonio del sujeto. Es a nivel nacional esta declaratoria de herederos que se las va haciendo, ¿no? Y individualmente, posteriormente, en cada departamento de cada bien o propiedad del sujeto, se va pidiendo la simplificación o especificidad del hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, atendí un caso que hemos hecho la declaratoria de herederos de todos los bienes a nivel nacional e internacional en Santa Cruz. Pero hemos venido acá y hemos hecho protocolizar ante notario de fe pública el bien que se encontraba acá. Luego nos hemos ido a Cochabamba y hemos hecho la protocolización con esa declaratoria de herederos, que es amplia de todos los bienes, dice. Hemos hecho la declaratoria, con esa declaratoria hemos hecho la protocolización del bien y del vehículo en Cochabamba. En Santa Cruz hemos hecho del bien de Santa Cruz, y aquí en La Paz lo hemos hecho con de igual manera, ¿no? Y tanto el juzgado como
notarial que ahora está de moda, ¿no? Inclusive los divorcios, tiene el mismo valor legal, ¿no? Inclusive hay algunos casos que son más cortos y más resumidos que los juzgados, porque los juzgados se encuentran actualmente saturados con casos, ¿no? Paralelos, no necesariamente un juzgado netamente de sucesiones, sino de varios índices en los cuales está inmiscuido estafas, está inmiscuido de apropiación indebida, deslindes y otras cosas que están atendiendo, ¿no? No sé si existe otra preguntita. Doctor, bueno, como ustedes dicen en su disciplina, no está obligado a contestarme si no lo quiere, pero a ver, tengo una duda, doctor. Ustedes como profesionales formados en el área legal, jurídica, en la abogacía, ¿manejan algún criterio conceptual sobre el término o el concepto de salud mental, doctor? Esto lo hago a razón de que en la psicología tenemos bastante controversia, les soy honesto en este sentido, porque de pronto ahora como que se comienza a hablar de una salud mental que tiene que ver con el desarrollo de capacidades y la satisfacción de las necesidades, ¿entiende? Pero de pronto durante años la psicología se ha basado, digamos, en casos clínicos como tal, ¿no? Que tiene que ver con un concepto de salud y enfermedad, si vale el término. De pronto algunos colegas también me van a comer con este criterio, pero esa es, bueno, tengo esa duda, ¿no, doctor? En función a que he presentado algunos informes que realmente, bueno, han sido, digamos, sujetos de varias observaciones, si vale el término, ¿no? Ya. Gracias. Dentro del área jurídica legal, ¿no? Dentro de las especialidades civil, penal, laboral, manejamos la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra formación profesional jurídica legal, llevamos el área de la criminología, llevamos el área de la psicología criminal, ¿no? O la psicología aplicada que en otras universidades utilizan, y llevamos la medicina legal, ¿no? Y dentro de esto, más que todo, nos hablas de frente a la salud mental y la incapacidad. Pero nosotros lo vemos más que todo esto al obrar del sujeto, si me dejo entender, a la inimputabilidad del sujeto. No nos vamos, como decía el compañero, más a lo médico o a lo psicológico. Nos vamos a esto, porque si queremos como abogados saber si el sujeto tiene algún problema de salud mental, vamos a pedir que el especialista en el área le haga la certificación. En este caso lo van a hacer ustedes o lo va a hacer un psiquiatra, el cual nos va a ayudar en su defensa o en su contra, ¿no? Para acusarlo, para establecer que el sujeto no sufre o sí sufre de ese problema y el sujeto es una persona inimputable. Entonces, desde el punto de vista jurídico, más nos vamos al hecho, ¿no? No nos vamos tan profundamente como lo hacen los psicólogos o los psiquiatras en este caso, ¿no? Que van a hacer su diagnóstico y van a decir el problema es esto, con tomografías y demás, ¿no? En su diagnóstico sí lo van a hacer, ¿no? Pero nosotros como jurídicos, con los temas y como lo que les había mencionado, nos vamos hacia la conducta del sujeto. ¿Es capaz o es incapaz? Eso es lo que nosotros, desde el punto de vista jurídico, llegamos a analizar. Lourdes. Doctor, soy muy sincera, la voy a explotar todo lo que se pueda, doctor. En caso, digamos, ¿qué se llama esto? Para registrar a un menor de edad ante la ausencia del padre que vive en el extranjero, ¿cómo podríamos solucionar el tema? O sea, lograr que ese menor pueda adquirir el apellido del padre, del progenitor. Ya, a ver, hoy en día la normativa dentro de, usted va a un registro civil y dice quiero que este señor, el señor Marco Antonio Rodríguez, que trabaja en Brasil de costurero, ya nació su hijo, pero yo quiero que este niño, conforme la Constitución, conforme la normativa del derecho civil, familiar y del menor, ¿no? Estas normativas son las que respaldan a un recién nacido, quiero que mismo tenga el apellido de su padre. Hoy en día, dentro de la normativa, como les digo, las mencionadas,
toda persona va y dice, este hijo es de Marcos Rodríguez, la notaría va a pedir fotocopia de mi carnet de la madre y le va a dar su certificado de nacimiento con el apellido del padre y de la madre. Ahora, si el padre se entera que están realizando este acto y efectivamente no es el progenitor, va a presentar pues que se realice posterior, porque ya ha visto el certificado de nacimiento, ¿verdad? Posterior va a realizar que se realice un examen de paternidad ante la instancia, ya sea el IDIF, del IDCU, y si sale negativo mediante el juzgado familiar, civil o del menor, va a pedir el retiro de esto, ¿no? Pero para el reconocimiento no es necesario la presencia del padre, simplemente le van a pedir el requisito del certificado de nacimiento vivo, certificado de nacimiento de la madre y del padre que va a estar declarando la madre que es el progenitor. Eso es lo que se hace actualmente, es lo que he podido hacer yo, ¿no? Porque a veces el padre está en el Beni por trabajo, está en Brasil, como decía, está en Argentina, y la esposa está acá, ¿no? Y nace el hijo. Y es difícil que solamente para que diga, sí, es mi hijo, realice un gasto. Inclusive de España atendí un caso, ¿no? Donde la madre posee el certificado de nacimiento, el número de carnet, y el registro civil está en la obligación del reconocimiento, porque hoy en día no es necesaria la presencia física del padre. Eso establece la norma. Sí, justamente eso, doctor. Yo tenía entendido eso, pero cuando ya se ha querido tomar la acción de hacerlo en el registro, como usted menciona, nos informaron que ya había salido una ordenanza dentro de Ceresi, lo cual ya no permitía esto, porque a causa de este tipo de registros había habido seguimientos de padres que no eran supuestamente y les habían hecho proceso a Ceresi. Entonces, de ese entendido, bloquearon toda esta actividad y por esa misma razón ya no se pudo hacer este registro de los menores de edad, porque en el lugar donde trabajo hay bastantes niños, lastimosamente, que no tienen sus dos apellidos. Y por este problema tampoco pueden gozar las mamás del bono Juana Zurduy. Tampoco pueden cobrar lo que es la lactancia del Estado. ¿Por qué? Porque los padres están en Chile, la mayoría se nos van a Chile, entonces ya me he visto de brazos cruzados. Me han dicho certificados por aquí, certificados de las autoridades originales, hemos presentado todo eso, pero no, ya no nos dejan, ¿Ya? entonces ya me quedé así. En la defensoría no tengo abogado, entonces a veces recurro a la asesora legal que ya tiene muchas cosas que hacer y bueno, me quedo así. Ya, Por pero eso le pregunto. Lourdes, lo que usted tiene que hacer es, mire, lamentablemente dentro de este módulo no hemos hablado algo constitucional que les decía, ¿no? Que es fundamental. Existe la jerarquía constitucional. Una ordenanza no puede estar por encima de una ley, ¿me entiende, verdad? Una ordenanza está debajo. Aquí los pescaditos van a ver aquí de la secretaria. Acá está la Constitución, los convenios, y aquí abajo están las ordenanzas, instructivos, memorandos. Entonces acá está la ley. Existe la jerarquía, la pirámide de Kelsen, decimos nosotros, y la llamamos jerarquía normativa. Una ordenanza no puede estar por encima de la Constitución, ni tampoco de una ley. Y es una ley la que es de espalda que no es necesario la presencia física, ¿no? Pero yo digo, sería muy pertinente, usted dentro de este caso, hable con la asesora y diga que presente un memorial. Una ordenanza no puede estar por encima de una ley y mucho menos de la Constitución Política del Estado, porque estarían vulnerando derechos constitucionales de los menores, ¿no? El Código Niño, Niña, Adolescente de igual manera, es una ley. Entonces, esa ordenanza no puede ir vulnerando derechos de menores, ¿no? Porque la Constitución los protege. Doctor, le voy a seguir molestando. Otro caso. ¿Qué pasa? He tenido un caso de violación, ¿ya? Y justamente como no tengo abogado, lo hemos remetido directamente a Sica. ¿Y qué es lo que pasa? La víctima en este caso era una niña de 16 años, ¿ya? Y el agresor era un hombre de 54, si no me equivoco. En ese entendido, lo hemos pasado a Sica y lo que me encuentran son las autoridades originarias, me dicen, ¿sabes qué? Queremos saber cómo se puede solucionar este tema porque en Sica no están haciendo nada. Yo le dije, bueno, desde el momento que yo le mando a Sica, el fiscal ya tiene conocimiento y él tiene que hacerlo por oficio. Pero supuestamente las autoridades originarias me dicen que habían ido ese día a presentarse donde el fiscal y la víctima, en este caso, la familia de la víctima, habrían ido a decir que no existía tal hecho.
Ya. que no había tal hecho cuando el caso mismo le he entrevistado a la menor, decía no la forma que había pasado la agresión, se ha hecho la denuncia ante la policía ha remitido el caso también con su informe, y decían las autoridades que en este caso el agresor lo hubiera arreglado económicamente con la víctima. ¿Cómo podríamos hacer? Yo le dije, bueno, yo estoy amarrada de pies y manos porque es la autoridad, el fiscal que tendría que dar lugar, pero si en este caso la víctima ha dicho que no ha pasado, se niega todo, se retracta todo, ¿en qué queda todo esto, doctor? Ya, dentro de esto tenemos en nuestro código penal que habíamos visto, ¿verdad? Tenemos la tipificación de la violación, pero también tenemos que cuando se trate de menores de edad, de discapacitados, existe la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Sexual, donde ordena al Ministerio Público que una vez que se establezca la comisión de estos delitos, la Fiscalía tiene que seguir de oficio este curso. Generalmente, por experiencia yo les digo, he visto que en casos de violación, generalmente son arreglos pecuniarios porque lamentablemente les pagan y se tiran la demanda o lo hacen desaparecer a la víctima. Pero ustedes como defensoría tienen que presentar el caso en el alto y exigir al ministerio y al fiscal que se le asigne que debe seguir de oficio, porque eso establece la Ley de Protección de Víctimas Sexuales 2939, si no me equivoco, y el Código Penal, que son agravantes, donde instruye y señala que de oficio tiene que estar inmiscuido el Ministerio Público, las defensorías, en este caso usted tendría que estar inmiscuida como denunciante, y el Ministerio Público tiene que ir, aprender y realizar, aunque los padres de la menor, en este caso, entren en complicidad. A ellos más tendría que usted denunciarlos porque estarían entrando en encubrimiento y en complicidad de la comisión del delito. Muy bien, muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego.